TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula anterior comenzamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Génesis. Este capítulo comienza luego que el hombre fue expulsado por Dios del jardín del Edén. Y para guardar el camino del árbol de la vida, Dios coloca querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para impedir que el hombre regresara al jardín del Edén, comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. La opción de vivir a través de ese fruto ya no estaba disponible. Había otra manera de hacerlo, a través de la redención. Génesis capítulo 4, versículo 1, nos enseña lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En la cápsula pasada explicamos que conoció Adán a su mujer Eva, es decir, hubo intimidad entre ellos y esto va en línea con la obediencia. ¿Por qué el que tuvieran intimidad va en línea con la obediencia? Porque el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva fue que fueran fecundos y se multiplicaran. Y ahora lo están llevando a cabo. Están obedeciendo a los mandamientos de Dios. Solo cuando tenemos el deseo de obedecer a Dios es que se nos dará a conocer el proceso de redención. Solo a través de la obediencia Dios empezará a moverse en nuestra vida. Continúa el versículo diciendo que Eva concibió y dio a luz a Caín, nombre que proviene del término Caín, como vemos en el gráfico. Este vocablo hebreo en español traduce Caín en sentido original de fijeza. Lanza, como golpeando rápido. Significa posesión. Y viene de una palabra hebrea que aparece en otro lugar de este mismo versículo, en el que Eva dice al final del versículo, yo he adquirido, que es la traducción del término hebreo caná, que significa procurar, especialmente mediante compra. Adquirir un campo, por ejemplo. Eva reconoce que ha adquirido a su hijo por voluntad de Dios. Los hijos son regalo de Dios y hemos de reconocerle como formador de nuestras familias. En el capítulo 4 del libro de Génesis, vemos al mundo dentro de una sola familia. Y así como toda la humanidad estaba representada en Adán, así vemos ahora la gran distinción entre santos y pecadores representados aquí por Abel y Caín respectivamente. Y se nos da un temprano ejemplo de la enemistad que recientemente había sido establecida entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Eva dice enfáticamente, he adquirido un hombre, y aquí está la clave, con el Señor. Es decir, que ella entiende que no fue ella quien logró eso por sí misma, sino que este niño viene de parte del Señor. Hay una fecundidad que se halla en Dios. Y Eva quiere reconocer de que había sido mediante la bendición peculiar de Dios que ella había podido concebir y dar a luz un hijo, y que ella tenía ahora una esperanza bien fundada de que la raza humana continuaría sobre la tierra. Es importante resaltar que Dios en este pasaje y en todos los pasajes nos revela cosas para darnos más información y así encontremos su revelación
que se va estructurando con todas las piezas hasta que entendamos la escritura correctamente y por tanto podamos actuar en consecuencia. Adán y Eva tomaron seriamente el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse. Ellos respondieron y Dios participó en esa unión e hizo que ella adquiriera a un niño varón, junto con Dios. Esto es muy importante. Si queremos que Dios actúe en nuestra vida, que participe en las cosas que hacemos, será mejor que hagamos su voluntad, que acatemos sus mandamientos. Continuemos leyendo capítulo 4 de Génesis, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Es interesante observar que la concepción de Eva se menciona solamente una vez. Además, el texto bíblico traduce literalmente, añadió a su hermano o siguió dando a luz. Y Caín nace primero y después su hermano Abel. Por lo que es evidente que Caín y Abel eran hermanos gemelos. En la mayoría de los casos en que se trata un tema de esta naturaleza en las Sagradas Escrituras y se mencionan los nacimientos consecutivos de hijos de los mismos padres, el acto de concebir y dar a luz se mencionan en relación con cada uno de los niños. El texto bíblico no dice que Eva concibió y dio a luz a Abel, sino que una vez nació Caín, siguió dando a luz y añadió a su hermano Abel, siendo el primogénito Caín y Abel su hermano, nació después en una misma concepción. Génesis, capítulo 5, versículo 4, señala que Adán estuvo 800 años engendrando hijos e hijas después del nacimiento de su tercer hijo, Set. Pero la historia bíblica se centra en Caín y Abel. Continuemos entonces leyendo Génesis capítulo 4, versículo 2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Abel significa resuello, como si ya indicase que su vida iba a ser tan breve como ese silbido agudo que produce el aire al salir con fuerza de los pulmones. Resuello. Este versículo 2 nos señala que ambos, Caín y Abel, tuvieron un llamamiento. Dios había dado al padre de ellos, Adán, cuando aún se hallaba en estado de inocencia, un deber que cumplir. Y a ellos también les daba el suyo. Nótese que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros tenga algo que hacer en este mundo. Los padres deben criar a sus hijos enseñándoles la Biblia y dándoles un oficio. Los oficios de Caín y Abel eran diferentes, para que pudiesen intercambiarse los respectivos productos como era menester en aquellas circunstancias. Los miembros del cuerpo social tienen necesidad unos de otros y el mutuo amor se manifiesta con el mutuo intercambio de bienes. El oficio de Caín correspondía al trabajo del hombre en el campo, que era la profesión de su padre. Es importante destacar que Abel, aunque era el más joven de los dos, aparece como el primero en tomar un oficio. Y probablemente su ejemplo atrajo a Caín a hacer otro tanto. Abel escogió el oficio más favorable para la contemplación y la devoción, pues así ha sido siempre considerada la vida pastoral. Anteriormente les enfaticé la necesidad de recordar lo que Dios nos ha revelado y su importancia, para que al avanzar en el texto bíblico no nos perdamos de ver la revelación y el conocimiento que Dios quiere darnos para que podamos obedecer, servir y ser exitosos en las cosas de Dios. Profundizar en las verdades bíblicas de esta forma no es de interés para muchas personas, ya que a la mayoría de las personas en el mundo no les interesa Dios. Les interesan las cosas del mundo. Pero los que están interesados en Dios se interesan por las cosas del reino
y por eso todo lo que ellos piensan, hacen y dicen refleja una esperanza del reino. Y como he dicho, esa esperanza no es quisiera que esto fuera así. No. La esperanza bíblica es siempre una certeza. Es solo cuestión de tiempo. Recuerden que en el capítulo anterior habíamos aprendido que a consecuencia del pecado, el hombre y la mujer sintieron vergüenza. Eran culpables y entendieron su desnudez. Es decir, entendieron su condición ante Dios hasta cierto punto. Y su reacción fue coser unas hojas de higuera para tratar de remediar su vergüenza. Lo hemos mencionado muchas veces. Y Dios comunicó a través de sus propias acciones, al final del capítulo 3, que el intento del hombre fue inadecuado, insuficiente, imperfecto. Y por tanto fue rechazado. Y Dios nos da una pista. Él les proporcionó pieles de animales para que sirvieran como cubierta temporal. Eso nos anticipa algo. ¿Qué nos anticipa? El texto se está dirigiendo precisamente hacia ese punto. Aquí se nos dice que Abel es pastor de un rebaño, pero que Caín era labrador de la tierra. No hay nada de malo en el oficio de Caín, pero al tratarse de lo que para Dios es aceptable, puede que eso requiera que nos salgamos de nuestra zona de confort, de lo que es conveniente para nosotros, y tengamos que adquirir lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso se verá claramente en un momento, pero por ahora pasemos al versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La frase andando el tiempo es la traducción que hacen a 4 vocablos hebreos, como vamos a ver en el siguiente gráfico. La conjunción va, que traduce literalmente y. El sustantivo yom, que traduce días. El adverbio ketz, que traduce final. Y la preposición min, que traduce de. Estos 4 vocablos hebreos son traducidos por la versión Reina Valera de 1960 como andando el tiempo. Pero la traducción correcta es y al final de los días. Lo que dice literalmente todo el versículo es y aconteció al final de los días. Esto es muy importante, porque esa frase también está evocando los últimos días. Sabemos que el tiempo se acaba, que este mundo no durará para siempre. Habrá un tiempo en el que Dios dirá, ya basta, y este mundo llegará a su fin, y un nuevo reino será establecido. Y la única manera en que nosotros podemos ser parte de ese nuevo reino es venciendo nuestra culpa, nuestra vergüenza. Ese problema que tenemos con el pecado. Nosotros somos la causa, pero necesitamos saber cómo lidiar con nosotros mismos. Y lo primero es saber que no podemos solos. Tenemos que hallar el favor de Dios. Recuerden que el intento que hicieron Adán y Eva de lidiar con eso, Dios lo rechazó, pero les dio una pista cuando les suministró pieles de animales. No es posible obtener la piel de un animal sin antes matarlo, sin derramar su sangre. Algo tiene que morir. Cuando trabajamos con hojas de higuera, allí no hay sangre, allí no hay muerte. Pero en el caso de las pieles, los animales debieron morir y derramar su sangre para que esas pieles pudieran ser usadas por Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Entonces el versículo 3 traduce literalmente, y aconteció al final de los días. Esto nos indica qué es
lo que necesitamos para que Dios nos mire favorablemente en los últimos días. Aconteció al final de los días que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí vemos el vocablo hebreo mincha, que traduce ofrenda, tributo, oblación, presente, sacrificio, donación o regalo. Esto puede significar simplemente un regalo para el Señor. En un sentido, eso es algo positivo. Vemos que Caín quiere darle algo a Dios. Pero esta es la clave. Tenemos que darle a Dios lo que para Él es aceptable. Y Caín dio su ofrenda del fruto de la tierra. Y eso nos hace pensar en las hojas de higuera. Esto era conveniente para él, ya que Caín labraba la tierra. Eso era lo que él tenía a la mano. Él tenía vida vegetal, tenía plantas, árboles y frutos de la tierra. Pero vemos que Abel había traído otra cosa. Esto lo vemos en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos que lo que Abel trajo provenía de lo primero que había nacido, de lo mejor de su rebaño. Es decir, trajo los primogénitos de lo mejor y más gordo de sus rebaños. Y también dice aquí una palabra muy importante que tiene que ver con aquello que eligió. Abel no se limitó a traer de lo que tenía, sino que hizo una inspección para escogerle a Dios una ofrenda especial. Y de eso que recibió primero, demostrando que su prioridad era Dios, escogió la mejor parte para presentársela a Dios. Y su ofrenda vino de los rebaños. ¿Qué significa esto? Que él hizo una ofrenda que requirió muerte y derramamiento de sangre. Así que, si queremos ser aceptables para Dios, si hemos de hallar perdón, solo hallaremos el perdón a través de una ofrenda que involucre muerte. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que expiar el pecado y el pecado involucra muerte. Expiación significa cubrir, tapar. ¿Cómo? Con la sangre. Así que para vencer el pecado tiene que haber muerte y tiene que haber sangre. Y también para la remisión y el perdón del pecado, la sangre es extremadamente importante. Y Abel tuvo en cuenta esto y eso fue lo que trajo Abel. Noten lo que dice a la mitad del versículo 4. Y el Señor miró, que es la traducción del verbo hebreo sha'a, el cual es un verbo que traduce literalmente mirar favorablemente, mirar con agrado. Este vocablo sha'a también se puede usar como sustantivo y en este caso traduce al español momento, tiempo, hora, y podríamos generalizarla como tiempo. Así que Abel entendía que el tiempo estaba pasando. Por lo tanto, él trajo lo mejor de lo mejor. Él trajo lo que Dios requería. En segundo lugar, cuando vemos esta palabra, dice, y el Señor miró favorablemente. Pero al estar en esta forma, es un juego de palabras. Porque si bien la palabra sha'a, mirar favorablemente, también está relacionada, por el modo en que aparece aquí, con el término salvación. Y únicamente en el idioma hebreo puedes encontrar la expresión de esas dos cosas en las palabras que Dios escogió. El Señor miró favorablemente a Abel y a su ofrenda
o su regalo. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Para con Caín ya no se usa el verbo hebreo shah, que explicamos anteriormente. Porque Dios no miró favorablemente ni a Caín ni a su ofrenda. Y debido a eso, continúa el original hebreo con 3 vocablos. El verbo hará, que se traduce llenarse de cólera o de ira. La conjunción va, que traduce y el adverbio meot, que le da un énfasis exagerado al verbo hará. La versión Reina Valera de 1960 traduce esos 3 vocablos como y se ensañó en gran manera. Me gustaría preguntarles, ¿podemos equivocarnos al presentarle una ofrenda al Señor? Desde luego que sí. Todos somos vulnerables a equivocarnos. Pero ahora pregunto, ¿qué deberíamos hacer como verdaderos creyentes? ¿Qué deberíamos hacer en un caso como este? ¿Qué debería haber hecho Caín? Caín debería haber hecho estas 3 cosas. La primera de ellas es alegrarse, porque su hermano tuvo la sabiduría de presentar una ofrenda agradable a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4, enseña que el amor no tiene envidia. Si Caín amara a su hermano Abel, se alegraría con sus triunfos y no tendría envidia porque él hizo las cosas mejor que Caín. Y Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Algo que usted debe tener siempre por sus hermanos es amor. Algo que nunca debe sentir por ellos es envidia. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. Dios nos enseña en Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que la envidia es un acto de la carne, el resultado del pecado humano. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia. Cuando la envidia se deja crecer en el corazón, la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. Proverbios, capítulo 14, verso 30, nos enseña que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Otras 2 cosas que se relacionan con la envidia y que como cristianos debemos rechazar son la codicia y los celos. Caín entonces tuvo envidia en lugar de regocijarse por los logros de su hermano. ¿Qué fue lo primero que debió haber hecho él? Alegrarse. Su hermano está triunfando, alégrese. La segunda cosa que debió haber hecho Caín es haberle pedido perdón a Dios por su error. Arrepentirse por no haber hecho las cosas como a Dios le agradaban. Una de las mayores virtudes de un creyente es la humildad y el reconocimiento que Dios siempre tiene la razón y no nosotros. Todo hubiera sido diferente si Caín hubiera dicho como Jabes en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, que tu mano esté conmigo y me libre del mal para que no me dañe. Y lo tercero y último que debió haber hecho Caín era pedirle a Dios que lo ayudara a hacer las cosas de la manera correcta. Hoy todos nosotros disponemos de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere aprender a hacer las cosas de la manera correcta, lo único que tiene que hacer es buscar a Dios a través de la Biblia. En ese tiempo, la Biblia no existía.
Pero Caín tenía la posibilidad de hablar directamente con Dios. Y Caín podía pedirle directamente que le enseñara cómo presentarle un sacrificio agradable a él. Pero Caín, en lugar de hacer estas tres cosas, se ensañó en gran manera. Y el original hebreo describe esta frase con los tres vocablos que explicamos anteriormente, que nos muestran la furia de Caín. Y esa furia que tenía Caín era intensa, pues se usó aquí el adverbio hebreo meot, que describe que su furia era exagerada. Así que él estaba muy furioso y su rostro, o como diríamos nosotros, su semblante, decayó. Él no estaba feliz. ¿Por qué? Porque fue rechazado por Dios. ¿Y por qué fue rechazado? Muy simple. Porque no le dio al Señor lo que éste requería. Lo que para él era aceptable. De nuevo, el paradigma que nos ayuda a entender esto se encuentra en el capítulo anterior, en el que Dios rechazó como ofrenda aquellas hojas de higuera o como cubierta para remediar el pecado. Es probable que Caín no entendiera esto. Está bien. Pero Dios se lo podía explicar si él hubiera tenido la humildad de pedirle consejo. Dios requería un sacrificio de sangre. Él requería las pieles de animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Eso es lo que ha sido trazado para que el lector pueda entender. Pasemos entonces al versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, él no quería rechazarlo. No fue porque a Dios no le agradara, pero aquí él le da una revelación. Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás furioso? ¿Y por qué tu semblante decayó? El versículo 7, en el original hebreo, comienza diciendo ciertamente, pues se trata simplemente de un hecho. Ciertamente, si haces lo bueno, y luego aparece el vocablo hebreo seed. Este vocablo tiene que ver con ser elevado. Por un lado podría significar elevado en el sentido de que Dios reciba su ofrenda. Si hacen lo correcto, lo que es debido. Y esa palabra es literalmente hacer lo bueno. Y está en causativo, o sea que nosotros tenemos que hacer que sea correcto. Y la raíz de la palabra para hacer que sea correcto es la palabra bueno. ¿Y con qué se relaciona siempre lo bueno? Lo he dicho muchas veces. Hay una estrecha relación entre lo bueno y la voluntad de Dios. Así que lo que Dios le está diciendo a Caín es, si haces mi voluntad, y Dios la había revelado en el capítulo anterior, si haces mi voluntad, estarás bien. ¿Y qué es lo que dice? Se usó la palabra seed, que significa ser elevado. Tal vez quiere decir que él va a recibir esa ofrenda. Esa declaración sin duda es verdadera. Y por otro lado, puede significar, tú serás elevado. O la carga del pecado será elevada. Como sea que lo interpreten, y quizás aplican todos esos casos juntos. Pero si no haces lo bueno y si no haces lo que es correcto, a la puerta está el pecado. Así dice el original finalizando el versículo 7. Y el pecado está a la puerta. Hacia ti va su pasión. Recordemos que esta es la misma frase que enseñamos en el capítulo anterior, cuando Dios dijo que el deseo de la mujer sería para su marido. Y aquí lo que dice es que el deseo del pecado es hacia nosotros. El pecado quiere obrar en nuestra vida. Y si no nos apegamos a la revelación de Dios para manejarlo, el resultado final será desastroso.
Y luego dice, y tú, y esta es la clave, y tú debes enseñorearte de él. Recuerden algo, Dios le habló a Caín y le dijo que él iba a trabajar la tierra. Le dijo eso inicialmente a su padre, quien empezó a labrar la tierra como Dios se lo ordenó. Y tomamos de allí una verdad. Nosotros necesitamos trabajar en nosotros mismos. Y ahora Dios revela lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a derrotar al pecado. Debemos enseñorearnos sobre él. Debemos dominarlo. Y la única manera de hacer eso es con lo que Dios ha revelado aquí. Tiene que haber una ofrenda de sangre. Y cuando decimos ofrenda de sangre, ¿qué nos viene a la mente? La redención. Hay individuos que están haciendo a un lado la sangre del Mesías. Dicen que lo único que importa es que él murió y que la sangre no es un factor que afecte. Todo el que enseñe esto es un falso maestro. Debemos entender que la sangre es una parte integral del plan de Dios y la obra de redención. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no vino acompañada del derramamiento de sangre. Vuelvo al versículo 7. Y tú. Y esto es lo que Dios espera de todos nosotros. Tenemos que ser capaces de dominar al pecado. Es decir, debemos saber cómo dominarlo y derrotarlo en nuestra vida. Si no lo hacemos, no estaremos sirviéndole a Dios, sino que estaremos sirviéndole al enemigo. Y eso es lo que quiere el enemigo, dominar nuestras vidas a través del pecado. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Estás en una posición en la que puedas tener la victoria sobre el enemigo? ¿Estás en una posición en la que puedas ser liberado del poder del pecado? La única manera es a través de la redención. La próxima semana veremos cómo Caín respondió a la revelación de Dios. Veremos si él la recibió y la obedeció o la rechazó. Y en realidad, esa es una pregunta que todos nosotros debemos contestar. ¿Vamos a ser cambiados por la palabra de Dios o vamos a rechazar sus enseñanzas y hacer las cosas a nuestro modo? ¿Dejaremos que el pecado domine nuestra vida y nos conduzca a hacer las cosas que el pecado quiere que hagamos? ¿O vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? No se puede servir a dos amos. Solo puedes tener uno. O es Dios o es Satanás. No quiero cerrar esta cápsula sin que pienses seriamente en este asunto. El pecado está a la puerta. ¿Qué harás? ¿Lo dominarás o dejarás que él te domine a ti? Y si acaso te sientes muy frágil y sientes que el pecado está a punto de dominarte, recuerda que Dios ha dejado a su Espíritu Santo quien te ayuda en tu debilidad. Bendiciones y cielos abiertos.